¿Sabías que si mis padres estuvieran vivos hoy, hay 5 cirugías que, como cirujano senior con décadas de experiencia, nunca recomendaría a mis propios padres después de los 65 años? Y una de ellas probablemente te sorprenderá porque es una de las cirugías más comunes que se realizan hoy en día. Soy el doctor Carlos Álvarez, cirujano general con 28 años de experiencia operando a adultos mayores. He realizado más de 2.600 cirugías en mi carrera, y lo que estoy a punto de decirte podría salvar tu vida o la vida de alguien que amas. Porque hoy no te hablo como médico, sino como hermano. Un estudio publicado en enero de 2024 en el Journal of the American Medical Association analizó 12.500 cirugías en pacientes mayores de 65 años y encontró algo aterrador. El 43% experimentó complicaciones graves que podrían haberse evitado por completo. Eso no es un error tipográfico. 43%. Estamos hablando de la diferencia entre mantener tu independencia hasta los 85 años, caminando, viajando, disfrutando de tus nietos, o pasar tus últimos años en una silla de ruedas, dependiendo completamente de otros para las actividades más básicas de la vida. Esta es la realidad que muchos cirujanos no te explican con claridad. Ahora, no te voy a revelar las 5 cirugías todavía, porque primero necesitas entender por qué después de los 65 años tu cuerpo responde completamente diferente a las intervenciones quirúrgicas. Sin este contexto, no vas a entender la gravedad de lo que te voy a compartir. Comenta abajo tu edad y si tú o alguien de tu familia ha pasado por una cirugía después de los 60 años. Mira, cuando llegas a los 65 años, tu cuerpo experimenta cambios fundamentales que afectan dramáticamente cómo respondes a la cirugía. Tu masa muscular disminuye entre un 3 y un 8% por década después de los 30 años. Tus riñones filtran aproximadamente un 50% menos eficientemente que cuando tenías 30 años. Tu sistema inmune no responde con la misma rapidez. Tu capacidad de cicatrización se reduce. Y aquí está lo más crítico, tu cerebro es mucho más susceptible a algo llamado delirium postoperatorio. ¿Sabes qué es el delirium postoperatorio? Es una confusión severa que ocurre después de la cirugía. Y no estoy hablando de estar un poco desorientado. Estoy hablando de no saber dónde estás, no reconocer a tu familia, tener alucinaciones, experimentar agitación extrema. Un estudio de la Escuela de Medicina de Harvard del 2023 encontró que el 50% de las personas mayores de 70 años que se someten a cirugías mayores experimentan delirium postoperatorio. 50%. Y ese delirium puede durar semanas, meses, o en algunos casos, nunca se recupera completamente la función cognitiva anterior. Pero hay algo más que necesitas entender. En medicina quirúrgica, especialmente cuando hablamos de adultos mayores, existe una diferencia enorme entre una cirugía exitosa desde el punto de vista técnico y un buen resultado para el paciente. Yo puedo realizar una cirugía perfecta. Puedo reparar lo que tenía que reparar sin ningún error técnico. Pero si tú terminas en una silla de ruedas, si pierdes tu independencia, si desarrollas complicaciones que te llevan a más cirugías, más hospitalizaciones, más problemas, ¿fue realmente exitosa esa cirugía? Esto es lo que llamamos la cascada quirúrgica. Una cirugía lleva a una complicación, que lleva a otra intervención, que lleva a otra complicación, y así sucesivamente hasta que el paciente termina en una situación mucho peor que donde empezó. Lo veo constantemente en mi práctica. Ahora sí, vamos con las 5 cirugías que yo, como cirujano experimentado, nunca le recomendaría a mis propios padres cuando tienen más de 65 años. Empezando por la número 5. Cirugía número 5. El reemplazo de rodilla electivo para artritis leve a moderada. Ahora, nota que dije electivo y leve a moderada. No estoy hablando de alguien que tiene una rodilla completamente destruida y no puede caminar. Estoy hablando de personas que tienen dolor, sí, incomodidad, sí, pero que todavía pueden funcionar razonablemente bien en su vida diaria. Déjame contarte sobre Roberto. Roberto tenía 68 años cuando vino a mi consulta después de haberse hecho un reemplazo total de rodilla hace 6 meses. Su cirujano anterior le dijo que la cirugía iba a solucionar todos sus problemas. Roberto tenía artritis moderada, algo de dolor al subir escaleras, molestia después de caminar mucho tiempo. Pero podía hacer sus actividades. Podía jugar con sus nietos. Podía viajar.
6 meses después de la cirugía, Roberto todavía tenía dolor. Diferente tipo de dolor, pero dolor al fin. No podía arrodillarse. No podía agacharse completamente. Había perdido rango de movimiento comparado con antes de la cirugía. Y lo más frustrante, no podía hacer muchas de las cosas que hacía antes. Un estudio de la Clínica Mayo publicado en marzo del 2024 analizó 3,400 pacientes mayores de 65 años que se hicieron reemplazos de rodilla. Los resultados son reveladores. El 38% no recuperó la movilidad completa que tenía antes de la cirugía. El 22% desarrolló dolor crónico que describieron como igual o peor que el dolor que tenían antes de operarse. Y el 15% requirió una segunda cirugía dentro de los primeros 5 años. ¿Por qué pasa esto? Porque en personas mayores de 65 años, la recuperación es dramáticamente más lenta y más difícil. La fisioterapia que necesitas después de un reemplazo de rodilla es intensa, dolorosa, y requiere meses de dedicación constante. Muchos adultos mayores no tienen la resistencia, la fuerza muscular, o francamente la tolerancia al dolor para completar el protocolo de rehabilitación necesario. Dale like si estás aprendiendo algo que tu doctor nunca te explicó. ¿Cuáles son las alternativas? Fisioterapia intensiva especializada para adultos mayores puede mejorar el dolor y la función en el 60-70% de los casos sin cirugía. Inyecciones de ácido hialurónico pueden proporcionar alivio significativo. Pérdida de peso, aunque sea moderada, reduce dramáticamente la presión sobre las rodillas. Modificaciones en las actividades y uso estratégico de bastones o dispositivos de apoyo puede permitirte mantener tu calidad de vida sin pasar por el quirófano. Pero la número 4 ataca un órgano aún más delicado y es una cirugía que probablemente pensabas que era completamente segura. Cirugía número 4, cirugía de cataratas bilateral simultánea. Esto significa operar ambos ojos el mismo día. Ahora, la cirugía de cataratas en sí es generalmente segura y efectiva. El problema es cuando decidimos hacer ambos ojos simultáneamente en personas mayores de 65 años. María tenía 72 años cuando llegó a mi consulta en la sala de emergencias. Había tenido cirugía de cataratas en ambos ojos el mismo día, 3 semanas antes. Todo había salido perfectamente según su oftalmólogo. Pero María se había caído en su casa. Se fracturó la muñeca. ¿Por qué se cayó? Porque su cerebro no se había adaptado todavía a la nueva visión en ambos ojos simultáneamente. Su percepción de profundidad estaba completamente alterada. No podía juzgar distancias correctamente. Los escalones parecían estar más cerca o más lejos de lo que realmente estaban. Un estudio de la Escuela de Medicina de Harvard publicado en septiembre del 2023 analizó 8,900 casos de cirugía de cataratas bilateral simultánea versus cirugía secuencial, donde se hace un ojo primero y el otro varias semanas después. Los números son claros. En cirugía bilateral simultánea, el riesgo de infección endoftalmitis, que es una infección devastadora dentro del ojo que puede causar ceguera permanente, se duplica. No aumenta un poquito, se duplica. Pero lo que es aún más preocupante es la tasa de caídas en las primeras 6 semanas después de la cirugía. Pacientes mayores de 70 años que tuvieron cirugía bilateral simultánea tuvieron un 67% más de caídas comparado con aquellos que esperaron 4 a 6 semanas entre cirugías. ¿Por qué importa esto? Porque tu cerebro, especialmente después de los 65 años, necesita tiempo para adaptarse a cambios significativos en la visión. Cuando operas ambos ojos al mismo tiempo, estás forzando al cerebro a adaptarse a 2 cambios visuales simultáneos. Es demasiado rápido, especialmente para un cerebro que ya no tiene la plasticidad neuronal de alguien de 40 o 50 años. El protocolo que yo recomiendo opera un ojo primero. Deja que el paciente se adapte completamente durante 4 a 6 semanas. Luego, y solo entonces, opera el segundo ojo. Sí, son 2 cirugías separadas. Sí, toma más tiempo. Pero dramáticamente reduces el riesgo de caídas, que en adultos mayores pueden ser devastadoras. Comenta, entendido, si me estás siguiendo hasta ahora, porque las 3 primeras son las más peligrosas, y necesito que entiendas completamente lo que viene. Nos acercamos a las 3 más críticas. Cirugía número 3.
Cirugía bariátrica, ya sea bypass gástrico o manga gástrica, para pérdida de peso en personas mayores de 65 años. Ahora sé lo que estás pensando. Pero doctor Álvarez, la obesidad es peligrosa. Perder peso es saludable. Tienes razón. Pero la cirugía bariátrica en adultos mayores es una historia completamente diferente. Déjame contarte sobre Elena. Elena tenía 69 años cuando decidió hacerse un bypass gástrico. Pesaba 98 kilos y medía 1,6 metros. Su doctor le dijo que perder peso mejoraría su diabetes, su presión arterial, su salud en general. Elena se hizo la cirugía. Y sí, perdió peso. Perdió 32 kilos en 6 meses. Pero Elena también perdió algo más. Perdió masa muscular a una velocidad alarmante. Desarrolló deficiencias severas de vitaminas B12, hierro, calcio y vitamina D a pesar de tomar suplementos. Se volvió débil. Empezó a caerse. En una de esas caídas, se fracturó la cadera. La cirugía de cadera llevó a neumonía. La neumonía llevó a hospitalización prolongada. La hospitalización prolongada llevó a más pérdida muscular, más debilidad. Elena murió 4 meses después de la cirugía de cadera, menos de un año después de su bypass gástrico. ¿Es este un caso aislado? Desafortunadamente, no. Un estudio de la Universidad de Stanford publicado en febrero del 2025 analizó 5,200 pacientes mayores de 65 años que se sometieron a cirugía bariátrica. Los resultados son alarmantes. El 67% desarrolló deficiencias nutricionales severas dentro del primer año, a pesar de suplementación. El 31% desarrolló sarcopenia acelerada, que es la pérdida rápida y severa de masa muscular. Y aquí está lo más preocupante, el 28% tuvo caídas significativas dentro del primer año después de la cirugía, comparado con solo el 12% en un grupo control de personas con obesidad similar que no se operaron. ¿Por qué la cirugía bariátrica es tan peligrosa en adultos mayores? Porque después de los 65 años, tu capacidad de absorber nutrientes ya está comprometida. Tus riñones no funcionan tan eficientemente. Tu metabolismo es más lento. Cuando le agregas una cirugía que intencionalmente reduce tu capacidad de absorber nutrientes, estás creando la tormenta perfecta para la desnutrición severa. Y aquí está el otro problema, después de los 65 años. Lo que más necesitas no es perder peso en general, es preservar masa muscular. La masa muscular es lo que te mantiene independiente. Es lo que previene caídas. Es lo que te permite hacer tus actividades diarias. La cirugía bariátrica causa pérdida de peso, sí, pero una porción significativa de ese peso perdido es músculo, no solo grasa. Las alternativas son modificación dietética gradual, enfocándote en proteína adecuada para preservar músculo. Actividad física adaptada, enfocándote en entrenamiento de resistencia para mantener fuerza. Tratamiento médico agresivo para diabetes y presión arterial si es necesario. Estos enfoques son más lentos, sí, pero infinitamente más seguros para personas mayores de 65 años. Comparte esto con alguien que necesite escuchar esta información porque podría salvarle la vida. Pero las dos primeras son las que más me preocupan como cirujano. Cirugía número 2. Fusión espinal multinivel para dolor de espalda crónico. El dolor de espalda es extremadamente común en adultos mayores. Y cuando el dolor es severo y constante, es comprensible que tanto pacientes como doctores busquen soluciones quirúrgicas. El problema es que la fusión espinal, especialmente cuando involucra múltiples niveles de la columna vertebral, rara vez proporciona el alivio que promete y frecuentemente causa problemas nuevos y diferentes. Un estudio de la clínica Cleveland publicado en agosto del 2024 siguió a 4,70 pacientes mayores de 65 años que se sometieron a fusión espinal multinivel para dolor de espalda crónico. Los números son desalentadores. Solo el 41% reportó mejora significativa del dolor 2 años después de la cirugía. Piénsalo. Menos de la mitad vio mejora real. Pero aquí está lo peor, el 29% reportó que su dolor era igual o peor que antes de la cirugía. El tiempo de recuperación es brutal. En personas mayores de 65 años, la recuperación completa de una fusión espinal multinivel toma de 8 a 12 meses, comparado con 4 a 6 meses en pacientes más jóvenes.
Y durante ese tiempo, estás significativamente limitado en tus actividades, lo que lleva a pérdida muscular, pérdida de densidad ósea y declive general en tu condición física. Déjame contarte sobre dos pacientes con el mismo diagnóstico, pero resultados completamente diferentes. Jorge tenía 66 años, dolor de espalda crónico, artritis degenerativa en múltiples niveles de la columna lumbar. Decidió operarse. Fusión de 4 niveles. La cirugía fue técnicamente exitosa. Pero Jorge desarrolló lo que llamamos síndrome de cirugía de espalda fallida. Su dolor cambió de ubicación, pero no desapareció. Desarrolló dolor neuropático severo en las piernas. 2 años después, Jorge está en medicamentos para dolor crónico más fuertes que antes de la cirugía y tiene menos movilidad que antes. Patricia tenía 71 años, exactamente el mismo diagnóstico que Jorge. Ella decidió no operarse. En su lugar, hizo un programa intensivo de fisioterapia especializada, aprendió técnicas de manejo del dolor, modificó sus actividades, usó medicamentos de forma estratégica cuando era necesario. 2 años después, Patricia todavía tiene algo de dolor, pero es manejable. Ella mantiene su independencia, viaja, disfruta de sus actividades. ¿Cuáles son los factores de riesgo que hacen la fusión espinal aún más peligrosa en adultos mayores? Osteoporosis, que es común en esta edad, significa que los tornillos y varillas usados en la fusión no se fijan tan bien al hueso. Diabetes, que afecta la cicatrización. Tabaquismo, que reduce dramáticamente las tasas de fusión exitosa. Y simplemente la edad en sí, que ralentiza todos los procesos de curación. Las alternativas probadas incluyen terapia física especializada enfocada en fortalecimiento del core y movilidad, bloqueos nerviosos o inyecciones epidurales que pueden proporcionar alivio significativo sin cirugía mayor. Estimulación de la médula espinal, que es un procedimiento mucho menos invasivo que la fusión. Y manejo integral del dolor que combina medicamentos, terapia física y modificaciones de estilo de vida. Suscríbete porque te traigo investigaciones que tu doctor quizá todavía no conoce, información que puede cambiar completamente tus decisiones de salud. Y ahora, el momento que has estado esperando. La cirugía número 1 que nunca le recomendaría a mis propios padres si tuvieran más de 65 años. Esta es la más peligrosa y probablemente te va a sorprender. Cirugía número 1, reparación quirúrgica electiva de aneurisma aórtico abdominal pequeño, específicamente aneurismas menores de 5,5 centímetros. Primero, déjame explicarte qué es esto. Un aneurisma aórtico abdominal es una dilatación o abultamiento de la aorta, que es la arteria más grande del cuerpo, en la sección que pasa por el abdomen. Cuando un aneurisma crece demasiado grande, puede romperse, y eso es casi siempre fatal. Por eso, tradicionalmente, los cirujanos han sido muy agresivos en recomendar cirugía para reparar estos aneurismas antes de que se rompan. El problema es que en pacientes mayores de 70 años, la cirugía misma es tan peligrosa o más peligrosa que el riesgo de que el aneurisma se rompa, especialmente cuando el aneurisma es pequeño. Déjame contarte sobre Carmen. Carmen tenía 74 años cuando le descubrieron un aneurisma aórtico abdominal en un ultrasonido de rutina. El aneurisma medía 4,8 centímetros. Carmen no tenía síntomas. Se sentía bien. Era activa. Caminaba todos los días. Su primer cirujano le dijo que necesitaba operarse inmediatamente. Le pintó un cuadro aterrador de lo que pasaría si el aneurisma se rompiera. Carmen, asustada, aceptó. La cirugía fue técnicamente exitosa. El cirujano reparó el aneurisma. Pero durante la cirugía, la presión arterial de Carmen bajó significativamente. Sus riñones sufrieron. Después de la cirugía, Carmen necesitó diálisis. La diálisis debilitó su sistema inmune. Desarrolló una infección en el sitio quirúrgico. La infección se volvió sepsis. Carmen pasó 3 semanas en cuidados intensivos. Sobrevivió, pero sus riñones nunca se recuperaron completamente. Ahora, a los 76 años, Carmen está en diálisis permanente 3 veces por semana. ¿Podría haberse roto su aneurisma si no se hubiera operado? Posiblemente. Pero probablemente no, y aquí están los números que todo paciente necesita saber. Un estudio publicado en la revista de Cirugía Vascular en noviembre del 2024 analizó 9
800 casos de reparación de aneurisma aórtico en pacientes mayores de 70 años. Para aneurismas menores de 5,5 centímetros, la mortalidad operatoria, es decir, el riesgo de morir durante o inmediatamente después de la cirugía, fue del 8 al 12%. Casi 1 de cada 10 pacientes muere. Y eso es solo la mortalidad. El 34% tuvo complicaciones mayores, ataque cardíaco, falla renal como en el caso de Carmen, stroke, infecciones severas. Ahora, compara eso con el riesgo de que un aneurisma pequeño se rompa. Para aneurismas entre 4 y 5,5 centímetros, el riesgo anual de ruptura es de solo 0,5 al 1%. Menos de 1% por año. Piénsalo de esta manera: si te operas, tienes un 8 a 12% de riesgo de morir en los próximos 30 días. Si no te operas y simplemente vigilas el aneurisma con ultrasonidos cada 6 meses, tienes menos del 1% de riesgo de que se rompa en el próximo año. Y si el aneurisma crece, entonces decides operarte. La matemática es clara. Pero déjame contarte sobre Alberto para mostrarte el contraste. Alberto tenía 76 años cuando le diagnosticaron un aneurisma aórtico de 5,2 centímetros. Alberto vino a mi consulta buscando una segunda opinión. Su primer cirujano quería operarlo inmediatamente. Yo le expliqué los números. Le expliqué los riesgos. Le expliqué que un aneurisma de 5,2 centímetros, aunque necesita vigilancia cercana, probablemente no justificaba el riesgo quirúrgico dado su edad y sus otras condiciones de salud. Alberto decidió no operarse. En su lugar, nos comprometimos a un protocolo de vigilancia estricto, ultrasonido cada 6 meses, control agresivo de su presión arterial para mantenerla perfectamente controlada, dejar de fumar inmediatamente, que fue difícil pero lo logró. 5 años después, Alberto tiene 81 años. Su aneurisma ha crecido un poco, ahora mide 5,2 centímetros, prácticamente estable. Él está activo, saludable, independiente. Viaja. Disfruta de su vida. Sigue viniendo a sus chequeos cada 6 meses. Si su aneurisma crece significativamente o llega a 5,5-6 centímetros, entonces consideraremos cirugía. Pero por ahora, él está viviendo su vida sin las complicaciones devastadoras que vimos en Carmen. ¿Cuándo sí deberías considerar cirugía para un aneurisma aórtico? Cuando el aneurisma mide más de 5,5 centímetros, el riesgo de ruptura empieza a superar el riesgo quirúrgico. Cuando el aneurisma está creciendo rápidamente, más de medio centímetro en 6 meses. Cuando tienes síntomas, como dolor de espalda o abdominal persistente que podría indicar expansión o filtración. En estas situaciones, la cirugía puede estar justificada incluso con sus riesgos. Pero para aneurismas pequeños, estables, asintomáticos, en pacientes mayores de 70 años, la vigilancia casi siempre es la mejor opción. Comenta qué número te sorprendió más o si conoces a alguien que haya pasado por alguna de estas cirugías. El mensaje central que quiero que entiendas es este: la cirugía preventiva no siempre previene problemas. A veces los crea. Y esto es especialmente cierto en adultos mayores, donde el cuerpo no tiene las reservas fisiológicas para recuperarse de complicaciones quirúrgicas. Ahora, déjame ser muy claro. No estoy diciendo que todas las cirugías son malas para personas mayores de 65 años. Hay cirugías que son absolutamente necesarias y que salvan vidas. Una cirugía de emergencia para una fractura de cadera, cirugía para cáncer, cirugía para una obstrucción intestinal. Estas son situaciones donde los beneficios claramente superan los riesgos. Lo que estoy diciendo es que las cirugías selectivas, las cirugías preventivas, las cirugías para condiciones que no son urgencias médicas, necesitan ser evaluadas con mucho más cuidado y escepticismo en adultos mayores. Porque el riesgo de complicaciones es significativamente más alto, el tiempo de recuperación es dramáticamente más largo, y las consecuencias de las complicaciones pueden ser devastadoras. Recapitulemos las 5 cirugías. Número 5. Reemplazo de rodilla electivo para artritis leve a moderada. El 38% no recupera movilidad completa. El 22% desarrolla dolor crónico peor. Número 4. Cataratas bilaterales simultáneas. Doble riesgo de infección, 67% más de caídas en las primeras 6 semanas. Número 3. Cirugía bariátrica.
el 67% desarrolla deficiencias nutricionales severas, el 31% sarcopenia acelerada, el 28% caídas significativas. Número 2. Fusión espinal multinivel. Solo el 41% ve mejora real del dolor. El 29% termina peor que antes de la cirugía. Número 1. Reparación de aneurisma aórtico pequeño. Mortalidad operatoria del 8 a 12%, complicaciones mayores en el 34%, mientras que el riesgo de ruptura es menos del 1% por año. Ahora sabes lo que muchos pacientes nunca descubren hasta que es demasiado tarde. Tienes información que puede literalmente salvar tu vida o prevenir complicaciones devastadoras. Pero aquí está lo más importante. Tú tienes el derecho y la responsabilidad de hacer preguntas difíciles a tu cirujano. Si un cirujano te recomienda una de estas cirugías, no tengas miedo de preguntar, primero, ¿qué pasa si no me opero? ¿Cuál es el curso natural de mi condición sin cirugía? Segundo, ¿cuáles son las alternativas no quirúrgicas que podemos probar primero? ¿Las hemos explorado completamente? Tercero, ¿cuál es la tasa de complicaciones específicamente para alguien de mi edad y con mis condiciones de salud? No quiero las estadísticas generales, quiero las estadísticas para alguien como yo. Cuarto, ¿cuánto tiempo tomará la recuperación realista para alguien de mi edad? No el mejor escenario, el escenario promedio. Y quinto, la pregunta más importante, ¿usted le recomendaría esta cirugía a su propio padre o madre de mi edad y en mi condición? Esta última pregunta es poderosa porque obliga al cirujano a pensar no solo como médico, sino como hijo o hija. Y frecuentemente, la respuesta es reveladora. Ahora, tú tienes el poder de tomar decisiones informadas sobre tu salud. No es demasiado tarde para hacer preguntas, para buscar segundas opiniones, para explorar alternativas. Tu independencia, tu calidad de vida, tus últimos años de vida, son demasiado valiosos para arriesgarlos en cirugías que pueden no ser necesarias. Dale like a este vídeo para que más personas mayores vean esta información crucial que puede salvar vidas. Comparte este vídeo con cualquier persona mayor de 65 años que esté considerando una cirugía, con tus padres, con tus tíos, con tus amigos. Esta información podría hacer la diferencia entre una vejez activa e independiente y años de complicaciones y sufrimiento. Suscríbete a mi canal porque cada semana traigo investigaciones médicas actualizadas, información que tu doctor quizá no tiene tiempo de explicarte o que simplemente no conoce todavía. Mi misión es darte las herramientas que necesitas para tomar las mejores decisiones sobre tu salud. Y comenta abajo una de estas 3 cosas. Primero, tu edad. Segundo, si tú o alguien que conoces ha tenido alguna de estas 5 cirugías y cuál fue el resultado. O tercero, ¿qué fue lo que más te sorprendió o impactó de este vídeo? Recuerda, tú eres el dueño de tu cuerpo y de tus decisiones de salud. Los doctores somos consejeros, pero tú eres quien decide. No permitas que nadie te apresure a tomar una decisión quirúrgica sin que tú entiendas completamente los riesgos y las alternativas. En tu próxima cita con el doctor, lleva estas preguntas escritas. No tengas miedo de parecer difícil o de molestar al doctor. Un buen doctor respetará tus preguntas y tomará el tiempo para responderlas completamente. Y si tu doctor se molesta o se pone a la defensiva cuando haces estas preguntas, eso te dice algo importante sobre ese doctor. Soy el doctor Carlos Álvarez, y mi misión es empoderarte con conocimiento médico real, basado en evidencia científica actual, para que tú puedas vivir una vida larga, saludable e independiente. Gracias por ver hasta el final. Sé que este vídeo fue largo, pero esta información es demasiado importante para resumirla superficialmente. En el próximo vídeo voy a hablarte sobre los 5 medicamentos que deberías reconsiderar seriamente después de los 70 años. Medicamentos que millones de adultos mayores toman todos los días, pero que pueden estar causando más daño que beneficio a esa edad. No te lo pierdas porque podría ser aún más importante que lo que acabas de aprender hoy. Hasta la próxima, cuídate mucho y recuerda, la mejor cirugía es frecuentemente la que no necesitas hacerte.